Volvemos a encontrarnos hoy con Sebastián Medina, nuestro entrenador, y vamos a tocar hoy un tema que pensamos que es muy interesante, sobre todo para las mujeres a partir de una cierta edad, de lo que es la osteoporosis y la forma de prevenirlo a nivel de entrenamiento y la relación que tiene con la menopausia. Ya sabemos que la osteoporosis es la pérdida de ciertos minerales que produce fragilidad en los huesos, predisposición a las fracturas y a una pérdida de densidad ósea. Sebas, ¿qué relación encuentras que hay entre la menopausia y la osteoporosis? Concretamente, en la menopausia se produce un desequilibrio hormonal y es que se reducen los niveles de estrógenos. Los estrógenos son una hormona esteroidea, principalmente femenina, que guarda una relación con la salud ósea. Cuando se reducen los niveles de estrógenos, hay un desequilibrio entre lo que es la osteólisis y la osteogénesis, ¿vale? Con esta reducción de los estrógenos que ocurren durante la menopausia se estimula más las células osteoclastos, en este caso son los que se encargan de la reabsorción y la destrucción ósea. Por otro lado, se estimulan menos los osteoblastos, que son los encargados de esa creación de nuevo hueso. Entonces hay un desbalance y es lo que va a afectar y va a producir los efectos que comentabas al principio. ¿Es posible prevenir los efectos de la menopausia e incluso el poder revertirlo? Una pregunta muy interesante. Y lo bueno es que podemos tanto prevenir los efectos como revertirlos. Para ello tenemos que tener en cuenta los factores que dan lugar a la osteoporosis. Vamos a dividir en dos tipos de factores. Por un lado, aquellos factores sobre los que podemos intervenir o controlar y aquellos en los que no tenemos control. En cuanto a los efectos no modificables, tenemos tres. Uno es el sexo, no podemos elegir ser hombre o mujer. En segundo lugar, tenemos la etnia, que tampoco la podemos elegir. Y en tercer lugar, la edad. Al final es un proceso que a todos nos sucede. Luego tenemos los factores controlables o aquellos en los que podemos actuar, que en este caso son nuestros hábitos sociales, ¿vale? Nuestro día a día, donde está muy presente la epigenética. Por otro lado tenemos también la actividad física. No va a ser lo mismo la salud ósea de una persona sedentaria a una persona activa. Y en último lugar tenemos nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué tipo de métodos podemos utilizar para prevenir o revertir los efectos de la menopausia? Dentro de los principales métodos que podemos encontrar en la actualidad para, sobre todo, tratar la osteoporosis, encontramos por un lado el tratamiento farmacológico y por otro la actividad física, ¿vale? El tratamiento farmacológico le veo más contras que pros. Un contra es el elevado coste económico y por otro lado son los efectos adversos que pueden tener lugar a largo plazo o a corto plazo, ya que puedes tener una patología que haya conflicto con ese tipo de medicación. Ya me ha ocurrido con varios clientes con problemas del corazón que la medicación les sentaba bien. Por otro lado, el segundo método, la segunda forma de tratarlo es mediante la actividad física. Yo considero que es la mejor y como entrenador creo que es la que debo promover, ¿no? Claro. Es relativamente más económica que el tratamiento médico, por otro lado es mucho más simple y no solo nos aporta esos efectos positivos en cuanto a la osteoporosis, sino que también tú me habrás vivido esos efectos positivos a nivel psicológico y físico del entrenamiento. ¿Cuál es la principal consecuencia negativa que tiene el padecer osteoporosis? En concreto, la principal consecuencia que veo son las fracturas por traumatismo de bajo impacto. Y esto es muy grave porque nos hace ver lo frágiles que somos cuando padecemos este tipo de enfermedad. Y este tipo de lesiones, con el tiempo, quizás sean más difíciles de recuperar. Y más si eres una persona inactiva. Seba, según la ciencia y los estudios publicados, ¿tú qué recomiendas para prevenir la osteoporosis? Bueno, Macu, esta es una pregunta en la que estoy bastante sesgado, ya que pues, vengo del mundo del rendimiento deportivo, la actividad física, así que todo lo que leo, todo lo que investigo y todo lo que trabajo está relacionado con la actividad física, así que te diré que la actividad física, pero no cualquier actividad física, en concreto el trabajo de fuerza. ¿Por qué? Este trabajo de fuerza va a generar una tensión mecánica. Esta tensión mecánica va a estimular las células, concretamente los osteoblastos, que son aquellos que van a favorecer ese desarrollo o ese aumento o crecimiento óseo. ¿Qué tipo de actividad física tú recomendarías para prevenir la osteoporosis? Bien, tanto para prevenirla como para revertir sus efectos existe gran variedad de actividades que podemos realizar. Si te parece, te hablo desde la que menos significativa a la más significativa. Primero tenemos que entender que tiene que haber, o el cuerpo tiene que soportar grandes niveles de fuerza, ¿vale? Para poder estimular estas células, concretamente los osteoblastos, como os comenté antes. Por ello, una de las actividades que más se ha estudiado es el correr. No vale con ir a caminar. El correr tiene un impacto significativo sobre la salud ósea. Tenemos que tener en cuenta los contras que tiene esta actividad, como por ejemplo el desgaste de las rodillas, nuestras articulaciones, o personas que padecen de menisco, o también problemas en la columna lumbar. Pero bueno, si tú no tienes ningún tipo de problema, puedes realizarla, ¿vale? Tiene un impacto significativo, pero no es la que yo recomendaría, la principal. Luego, seguramente todos estaréis esperando que hable del entrenamiento de fuerza como la principal, pero no es así, temo deciros que no es así.
El entrenamiento de fuerza sí que es relevante, el trabajo de fuerza concretamente ocupa el segundo lugar. ¿Por qué? Porque el trabajo de fuerza no vale con levantar la pesita rosa del gimnasio que hemos comentado en otras ocasiones. Tienes que realmente trabajar una carga que sea pesada. Para ello tenemos que mover cargas por encima del 70-80% de nuestra fuerza máxima, de nuestra 1RM. A partir de ahí el entrenamiento o el estímulo empieza a ser significativo para producir esas adaptaciones, ¿vale? Luego, en tercer lugar, y quizás para mí el trabajo que realmente aporta una mayor salud ósea, el más significativo, es el salto. Sé que muchos diréis, os llevaré la cabeza con los saltos. No, los saltos son los que reportan un mayor beneficio. Pero bueno, no podemos decir, oye, solo saltar, si no puedo saltar no hago nada. Sí, hay opciones, ¿vale? Dentro de los saltos vamos a dividirlo en 3 niveles. El primer nivel, el que genera un menor impacto y podemos trabajar todos si tenemos algún tipo de molestia o problema. Concretamente son saltos en el medio acuático. Tú puedes trabajar en una piscina saltando. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy simple, con las 2 piernas, y puedes progresar a saltar con una sola pierna, ¿vale? Si no queremos trabajar en un medio ingrávido como es el agua, podemos trabajar con gomas. Concretamente el trabajo que hago contigo, utilizamos unas gomas con las cuales saltamos y reducimos ese impacto a nivel de articular y sobre todo en la columna, que es donde más problemas solemos tener. Y por último están los saltos normales, saltos consecutivos, son los que más aportan. De hecho, cuando empecé a investigar para la entrevista, empecé a leer y no me lo creía. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui a mi laboratorio y con mi deportista evalué la fuerza que se generaba en un tiro isométrico donde producimos nuestra fuerza máxima, por otro lado en una sentadilla con su peso corporal añadido, por otro lado un salto y por otro lado saltos consecutivos. Y en los niveles de fuerza que tenía que soportar el cuerpo más elevados se consiguieron en los saltos consecutivos. Un nivel altísimo, y esos son los que realmente te van a aportar o van a generar ese estrés mecánico para aumentar esa densidad mineral ósea. Sebas, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante y yo creo que nos has dejado muy claro lo que debemos hacer y practicar. Bueno, gracias a vosotras por invitarme y sobre todo gracias a ti por confiar y trabajar conmigo y que esto no solo se quede en hablar, sino que nosotros lo vivimos día a día. Sí, sí. Gracias, Macu. Gracias a ti.